Buenos días, buen día Iglesia, buenos días hermanos. Vamos a empezar esta parte última que es el compartir la palabra. Y os invito a que leamos juntos un texto que encontramos en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer del 1 hasta el versículo 12. Así que, mientras que los chicos van a las diferentes clases bíblicas, vamos a ir a nuestras Biblias y recordar 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1 en adelante. No me he ido a las clases bíblicas, ¿eh? Bien, dice así el texto: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, añadid a la virtud conocimiento, añadid al conocimiento dominio propio, añadid al dominio propio paciencia, añadid a la paciencia piedad, añadid a la piedad el afecto fraternal y añadid el afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y hasta aquí la lectura. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Tiene mi vida una trascendencia? ¿Tiene sentido el que dediquemos años haciendo lo mismo, trabajando, preocupándonos con nuestros problemas, con nuestros conflictos? ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Es rutina? ¿Es hacer siempre lo mismo? ¿Acaso el ser humano no tiene la necesidad de dotar de un sentido en su vida? ¿Cómo puedo yo dotar sentido a mi vida? En esta mañana yo quisiera invitar a 3 expertos. Son de diferentes generaciones y son de diferentes disciplinas, para que nos puedan ayudar un poco a poder dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y el primero que quiero invitar es al doctor Viktor Frankl. No sé si lo conocéis. Él fue doctor en psicología y doctor también en filosofía. ¿Y sabéis lo que sabemos de él? Él tuvo que soportar la ironía y el sarcasmo de tener que cruzar una puerta de un campo de concentración y encontrarse en medio un rótulo que indicaba la siguiente frase: Die Arbeit macht Freiheit. El trabajo os hace libres. Para luego, durante 3 años o un poco más de 3 años, tener que ver con sus propios ojos la total desesperanza y la falta y la aniquilación total de dignidad a los niveles insospechados que se podía vivir en los campos.
Sin embargo, él se dio cuenta de algo que era muy importante, que era muy interesante. Y era el hecho de que cuando aquellos presos tenían misión, tenían un porqué, tenían un sentido en sus vidas, lo que producían ellos era que podían sufrir las situaciones inhumanas que ahí se llevaban a cabo y además podían soportar condiciones indignas. Sin embargo, aquellos que sucumbían a poco tiempo morían en los campos. Él se dio cuenta que aquellos presos que tenían un porqué, que tenían un fin, podían seguir adelante y podían vencer cualquier obstáculo o soportar casi cualquier cosa. Si Víctor Frankl estuviera aquí en esta mañana, nos preguntaría a lo mejor, ¿cuál es tu para qué? ¿Por qué estamos aquí? Es cierto que no tener un sentido de la vida es algo que nos produce en el ser humano una situación muy extraña. Nos produce vaciedad y es algo que el ser humano no lo puede soportar. Por esa razón, me gustaría también invitaros al segundo personaje. Este personaje más conocido fue un sabio, fue una persona brillante en diferentes disciplinas, un emprendedor, todo un gran estadista. Y él mismo se llamaba como predicador. Y en una ocasión, en el libro de Eclesiastés, él de alguna manera intenta resumir cuál ha sido la experiencia de su vida. Y él dice, mira, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El predicador, a través de esa reflexión, lo que nos quiere invitar es a pensar acerca de que todo lo que estamos viviendo, experimentando, es algo que es, sin duda, fugaz, es algo que es vacío, que no llena. Y es un hombre que lo experimentó prácticamente todo, lo vivió todo. Fue una persona que probó con la sabiduría, que probó con los placeres, que probó con tener mucho poder, que probó por ser una persona muy desarrollada en el ámbito profesional y lanzar grandes proyectos, que buscó en la religión, que buscó en la ética, pero que al final, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él llegó a estas tres conclusiones, que todo lo que había experimentado era vacío, era un sinsentido. En segundo lugar, que se daba cuenta que era necesario no perder tiempo, no perder ocasión, no desaprovecharlo. El mismo al final de su libro dice, no sea que al final de tu tiempo tú mires que puedas mirar cuán descontento estás de lo poco que has aprovechado en toda tu vida. La tercera conclusión que él plantea es tener una vida de trascendencia para poder estar preparados el día que estemos delante de la presencia de Dios. ¿Tenemos sentido en nuestra vida? ¿Tenemos una vida de trascendencia? Hay caras un poco de sorpresa. Y muchos a lo mejor me diréis, a ver, Daniel, nosotros somos creyentes. Estamos en una iglesia evangélica, estamos aquí todos recordando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso nos da seguridad de que un día estaremos con Él. Entonces, ¿a qué viene que tú nos preguntas qué sentido tiene la vida? Pues claro que tiene sentido y lo sabemos. Pero lo sabemos porque Él es nuestro Salvador. Lo sabemos porque Él perdonó todos nuestros pecados. Porque sabemos, y a través de lo que hemos recordado hace unos minutos, a través del pan y del vino, recordamos el sacrificio de Jesús en favor nuestro. Por lo tanto, ¿a qué viene que tú me hagas esta pregunta? Claro que sí. Y tal vez alguno, incluso de los viejos del lugar, podría decir pues lo que decía un himno. Yo recuerdo un himno que decía, cuán gloriosa será la mañana. ¿Alguien lo conoce este himno? ¿Puede levantar la mano? Hay un 20-30%, ¿no? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga el Señor, el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas darán al Salvador. No habrá necesidad de la luz ni del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces el Rey de Gloria para siempre será nuestro consolador. Por lo tanto, Daniel, aquí tienes la respuesta. Es que nosotros creemos que habrá una gran mañana que por fin podremos estar con el Señor. ¿No es así? Y tan que sí. Pero hermanos,
Una pregunta. ¿Realmente estamos dando respuesta a la pregunta que nos hemos hecho al inicio? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? O más bien estamos respondiendo cuál es el destino de nuestra vida. Porque es evidente que nuestro destino es estar en la presencia del Señor, y eso está claro. ¿Cuál es nuestro destino final? Lo sabemos. Pero mientras, ¿cuál es el sentido de mi vida ahora que estoy aquí, en estos momentos? ¿Significa hacer cada día lo mismo? Levantarse, ir a trabajar, regresar, las tareas de casa, estar con la familia, cenar, dormir, y el día siguiente lo mismo. Y luego otra vez, y luego insistimos en lo mismo. Y pasa el tiempo y tenemos que enfrentarnos al día a día, a los problemas, a los conflictos, a las fatigas, a los pagos de las facturas. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Hasta cuándo tendré que estar yo así? ¿Qué me quedan? ¿Tengo 60? ¿10, 15, 20, 30 años? Los más jóvenes, 30, 40 años, pero siempre haciendo lo mismo. ¿Tiene sentido? Pero hay algo que no podemos además olvidar, y es que la vida pasa con rapidez. Había un himno también que decía esta frase, a lo mejor algunos también recordaréis, la vida pasa con rapidez. ¿Alguien lo conoce? Sí, ya hay menos, ¿eh? La vida pasa con rapidez, y luego, la vida pasa, la vida... Era un poco, para cantar, muy animoso no era. El directorio me está haciendo ok, pero menos mal que ya no llego a tiempo para Eurovisión, aparte creo que hemos quedado tercero, pero la cosa... Pero es cierto, la vida pasa con rapidez. Hace no mucho tiempo, yo me acuerdo que me bauticé aquí, en este lugar, en calle Santa Pau. Han pasado años. Pero es veloz. Pero mientras tanto, mientras que la vida pasa, y es una realidad brutal, ¿la estamos aprovechando? ¿Realmente estoy aprovechando mi vida? No estoy hablando de los jóvenes que tienen una proyección de futuro, evidentemente que la van a aprovechar. ¿Y los demás? Ya nos hemos quedado anclados. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Ya es suficiente. Ahora solamente toca esperar, esperar, esperar. ¿Tiene sentido malograr nuestros años? ¿Tiene sentido perder el tiempo que disponemos? ¿Tiene sentido desaprovechar las oportunidades que nos vienen? ¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué Dios permite que estemos aquí? ¿Por qué estamos aquí ahora? Y aquí quisiera invitaros al tercer personaje, todavía más conocido que el segundo, yo creo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Y me refiero al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿sabéis quién era? Era de los que eran más conocidos dentro de los 12. Una persona que estuvo 3 años y pico cerca de Jesús, observándole, escuchando sus palabras, escuchando sus silencios, sus enseñanzas, cómo obraba sus milagros. En una ocasión estaban sus discípulos, y conocéis el texto, que el Señor pregunta, bueno, ¿qué dice la gente que piensa de mí? Y luego lanza una segunda pregunta, ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Es formidable ver cómo actúa Pedro. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. El creador de los cielos y tierra. Porque hay una connotación tremenda. Yo sé en quién he creído. Pero no solamente esto, Pedro tuvo la gran oportunidad, juntamente con Juan y Jacobo, de ir al monte de la transfiguración. Y estando con Jesús, de repente, y dice el texto en Mateo, que de repente ve cómo el Señor Jesús cambia en apariencia. Cómo su rostro, su cara, es como el sol, brilla como el sol. Cómo su vestidura es tan blanca que no es como la nieve, sino es como la luz. De repente se encuentra hablando con Elías y con Moisés. Y los apóstoles están casi nos quedamos aquí y oyen una voz del cielo que les dice, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchadle. Pedro seguramente entendería, sabría cuál sería su destino, seguro que sí, pero entendería cuál era su propósito, por qué estaba aquí. En estas experiencias seguramente que Pedro nos podría decir que la vida es importante, pues claro que lo es.
pero sin duda tiene impacto, tiene implicaciones muy importantes para cada uno de nosotros que estamos aquí, que estamos viviendo. Y debemos de estar preparados para ese día. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 1, porque ocurren cosas luego que no nos da tiempo, en el capítulo 2 y 3, nos quiere centrar y decir, oye, ¿no queréis ese día que podamos entrar delante de su presencia con las puertas bien abiertas y siendo bien recibidos? ¿Cómo quieres entrar cuando llegue este día? ¿Cómo quieres estar cuando estés delante de Dios? Estas son las preguntas que Pedro está diciendo en estos versículos. Pero fíjate bien, en la medida que mi vida tenga sentido de trascendencia que Él espera de mí, determinará la manera en la que yo puedo estar en su presencia. O dicho de otra manera, mi entrada en el reino de Dios dependerá de la clase de vida que yo haya tenido mientras que he estado aquí. Hay un impacto. ¿Y qué más nos dice? Que si no aprovechamos los años que Dios nos está dando, que si no aprovechamos el tiempo de que disponemos nosotros, ¿qué es lo que sucede? Versículo 9, vamos a leerlo. Fijaros, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es que no ve, es ciego. Pero yo creo que aún lo que viene a continuación es peor. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. No solamente es ciego, sino que además se olvida de lo que Dios realmente ha hecho en su vida. Lo podemos recitar, lo podemos cantar, lo podemos decir, pero nuestra vida tiene un impacto. ¿Hay un sentido en nuestra vida? ¿Sabéis lo que me impresiona de este versículo que vamos a leer? Porque, fijaros, porque lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, y ahora fijaros, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabéis lo que me llama de este versículo? No me llama la atención la entrada. Me llama la atención el reino eterno. Y esto es impresionante. ¿Qué significa esto? Bueno, como creyentes sabemos que iremos al cielo, ¿no? Que cuando muramos, ¿dónde estaremos? En el cielo. Bueno, nadie contesta, pero yo me imagino que la mayoría lo tenéis claro, ¿no? Permitidme un momentito. ¿Y cómo va a ser el cielo? ¿Os habéis imaginado cómo puede ser? Tenemos que casi imaginar porque realmente hay poca información. Pero, ¿qué es el cielo? ¿Un culto de alabanza que vamos a empezar? Y continúa, y es un coro gospel a tope, el coro de la unidad a tope, y todo lo demás, y todos con unas voces tremendas, cantando, alabando al Señor, siempre, siempre, siempre. ¿Qué es el cielo? Que cada uno se nos dotará la nubedita y el arpa y podemos flotar en medio del aire. Porque el Señor nos está diciendo acerca del reino eterno que ha sido preparado para cada uno de nosotros. ¿Acaso la Escritura no nos está diciendo que nosotros, los que seamos salvos, tendremos que gobernar y juzgar? ¿Acaso en la parábola del talento no se nos dice que también tendremos que gestionar y administrar este reino eterno del gran Dios? ¿Que hemos cantado? Yo soy el gran Dios. ¿Acaso somos conscientes de que el gobierno que se nos está planteando es descomunal? No lo podemos cuantificar. Y entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Acaso no estamos aquí de peregrinos? Y estamos para aprender. Es como una plataforma de aprendizaje para ese día, cuando entremos delante de su presencia, cuando entremos delante del gran reino eterno de Dios, poderle servirle al lado de nuestro Señor y para siempre. Es increíble. No es un lugar provisional, sino es el lugar que ahora estamos viviendo, que nos permite desarrollar, trabajarnos nosotros mismos, estándonos preparados para que cuando llegue ese día, estas puertas puedan ser bien abiertas, sí,
pero yo pueda servir a aquel Señor que lo dio todo por mí de la mejor manera, de la forma más preparada, más formada en mi carácter para poder servir en ese reino. Porque en la medida que nos hayamos entrenado, Él nos concederá las responsabilidades oportunas para poderle servirle al lado de Él, cerca de Él. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Lo somos. De nosotros depende. Que queramos avanzar o no queramos avanzar. Necesitamos desarrollar un carácter, una serie de virtudes que vamos a ver, no podemos profundizar en las virtudes que aparecen, porque no hay tiempo. Pero sí que es importante que seamos sensibles, que estas virtudes que Pedro nos va a mencionar ahora, sea algo inherente en nuestro carácter, que nos capacite para ese día que estemos delante de su presencia, en el reino eterno de gran Dios, y poderle servir, porque tenemos un carácter propicio, semejante a cómo es Él. ¿Tú quieres tener una entrada abundante? ¿Tú quieres entrar en su presencia y estar al lado del Señor sirviendo a partir de entonces por toda la eternidad? Es que esto es poco tiempo. El tiempo es rápido, es veloz. Y la perspectiva que tenemos es tan tremenda que vale la pena que nos demos este tiempo para pensar cuál es nuestro propósito, para pensar por qué estoy aquí. No estoy aquí para crecer en la gracia de Dios, no estoy aquí para formarme en un carácter que sea cada vez más semejante a cómo es el Señor. No estoy aquí para trabajar en ese periodo de tiempo como plataforma de crecimiento para prepararme para este día, para poder aquel día formar parte de ese gran gobierno de administración que será el reino eterno. Y para ello, ¿qué es necesario? Pedro menciona dos cosas que tenemos que hacer. La primera dice, por lo tanto, nos dice, y ahora creo que me he perdido, ¿eh? Vamos a leerlo. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Lo primero que tenemos que hacer es, poner toda diligencia implica decir, mira, esto es tan importante, esto es tan urgente, céntrate en lo que te viene. Olvídate lo que te pueda despistar. Céntrate, como dice el texto, pon toda tu diligencia en lo que vamos a hablar ahora. Y a continuación empieza a mencionar cada uno de estos valores, de estas virtudes que menciona el apóstol a partir del versículo 5. Pero no si antes la segunda condición, y es añadid. Y fijaros cómo lo dice. Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Luego yo he estado repitiendo, en la original creo que se repite constantemente la palabra añadid. Añadid. Claro, ¿esto qué significa esto de añadir? Bueno, no sé si hay alguien que le guste la cocina, pero seguramente que te gusta la cocina, estás preparando un plato y dices, bueno, pues voy a añadir un poquito de sal, voy a añadir un poquito de pimienta, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, y así ya el plato tiene buen sabor. Parece que en el original no es tanto así. Aquí añadir significa el dar con gran esplendidez, en gran abundancia. Incluso hace referencia, por ejemplo, de aquel soldado que tiene que ir a la guerra, no le des un palito que vaya funcionando. Dótale de todo lo necesario para que esté preparado para aquello que viene. Y el apóstol Pedro dice, mira, lo que tienes que hacer es añadir, no un poquito. No tiene sentido, mira, yo voy a dar un poquito de paciencia y tal vez un poquito de dominio propio y otro tal vez un poquito de amor fraternal y un poquito de virtud. Sino que la idea es que dotemos, que realmente sobreabunde en generosidad lo que a continuación el apóstol Pedro nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice? Versículo 5. Añadid
a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y es evidente que no tenemos tiempo para ir en detalle, y es interesante, muy interesante. Pero, en todo caso, unas consideraciones. Estas virtudes son tremendamente necesarias. No se trata de escoger cuál me gusta más. Todas conforman ese carácter que Dios espera de nosotros. No se trata de un poquito, se trata de ir en abundancia. Y, sinceramente, cuando uno lee estas virtudes, yo tengo que parar y soy consciente que necesito mucho que trabajar. Necesito mucho por hacer. Y aquellos que me conocéis seguramente diréis, pues tienes razón, Daniel, tienes razón. Hay mucho por andar. Por eso, hermanos, solamente quiero hacer una lectura para que veamos que si queremos esa entrada gloriosa, si queremos participar en ese reino eterno del gran Dios, tenemos que trabajar. Y el punto de partida es la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Acaso no es el creer que Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Acaso no es saber que Él pagó por nuestros pecados? ¿Acaso no es verdad que es saber y tener la certeza de que somos justificados por medio de la obra de la cruz? Y si somos justificados, ¿sabéis lo que significa? Que somos declarados justos de parte de Dios, olvidando todo lo que ha sido nuestra vida o nuestros pecados. Y a esa fe, que es la que nos da la entrada, a esa fe añadamos virtud y nos habla de excelencia moral, de mostrar lo mejor de nosotros. La idea es esforzarnos en hacer el bien con excelencia, sin excepciones. Y aquí la pregunta que uno se tiene que plantear es la siguiente: ¿necesitamos mejorar o ya estamos nadando en abundancia? Y la respuesta la tiene cada uno. ¿Necesitamos mejorar o ya abundamos en abundancia? Porque hay que añadir conocimiento. Y aquí se traduce como algo que es con sabiduría. Habla de un conocimiento creciente, de un conocimiento práctico, de la capacidad de poder discernir ante las situaciones y tomar las decisiones adecuadas conforme al Señor. Tenemos que mejorar. Abundamos en abundancia en esa capacidad de sabiduría y discernimiento. Porque a ese conocimiento hay que añadir dominio propio, la capacidad de enfrentarse de ese conocimiento a uno mismo, de tener ese tiempo de reflexión personal, de ser capaz de tener autocontrol ante las circunstancias que pueden surgir y poder tener ese control propio en todas las áreas de nuestra vida. ¿Necesitamos mejorar? ¿Es algo que abunda en nosotros? Y del dominio propio, paciencia. Y la paciencia no es una actitud pasiva que estás allá aguantando lo que te venga y cuanto más aguanta eres más cristiano, sino nos habla de la capacidad de aquello que estás soportando, de transformarlo de tal manera que sea algo ascendente en tu camino cristiano, en tu vida cristiana. Y a esa paciencia hay que añadir piedad, hacer aquello que agrada a Dios, aquello que es agradable para Él. Y a esa piedad también hay que añadir afecto fraternal, querer a los hermanos. Cuando las cosas dependen de uno mismo, ¿no? Paciencia, piedad, bueno, parece que lo puedes llevar mejor. Cuando hay interacción entre unos y otros es tan difícil, es tan complicado. Y es así. No podemos olvidar que amar es capaz de perdonar. En las relaciones humanas, sin duda que hay roces, sin duda que hay fricciones, sin duda que hay vínculos que se rompen. Sin embargo, el perdón es lo que provoca la nueva oportunidad de empezar de nuevo y forma parte del Evangelio. ¿Es algo también que necesitamos mejorar o sobreabundamos grandemente? Y del afecto fraternal, el amor. Todos podemos amar, no solamente los que están cerca.
todos somos capaces de amar. Todos podemos amar. Y dice la Escritura que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque si estas cosas no abundan, si estas cosas, abundan, nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Porque fíjate, es importante hacer, pero es más importante ser. Y tener ese carácter, con esas virtudes, pareciéndote más al Maestro, te cualifica y te capacita para que el reino eterno podamos servir grandemente. ¿Cómo voy a dotar mi sentido? ¿Qué debemos de hacer? Estamos ya terminando. Para terminar, os invito a que hagamos un pequeño viaje. Imaginaos que vamos a un viaje en tren. De hecho, la vida es como un viaje. Y cuando uno nace, se le coloca en un vagón y empieza a viajar. Y en ese vagón, los primeros que tienes cerca son sus propios padres, sus hermanos. Luego, en el tiempo, vas observando que ocurren cosas en el vagón, que hay otra manera, otros modos de poder estar en el vagón. Y te das cuenta que hay aquella viejecilla que tiene la maleta, que la quiere incorporar hacia arriba y que con el peso no puede. Y otra persona se acerca, coge la maleta y se lo conduce al stand y le facilita el esfuerzo. Y ves la amabilidad. Y en el tren también ves actitudes como la generosidad. Está aquella persona que el día anterior preparó, unos bollos y está en el tren compartiendo con los que está a su alrededor y todos disfrutando de ese momento durante el viaje. Pero en el tren también hay personas que son indeseables, que están al lado tuyo, están con el móvil gritando y tú quieres leer un libro y ni eres capaz de leer porque es que no te lo dejan, no te lo permiten. Y hay personas que están nerviosas cruzando por el pasillo del vagón. Hay personas que, sin duda, no te gustaría encontrártelos en ese vagón. Y hay otras que ni tan siquiera deberían de haber estado en el vagón. Pero la pregunta es, ¿cómo doto mi sentido en este vagón, en este lugar? Estos años que estoy en el vagón viajando, ¿han valido la pena? ¿He dejado una buena huella? ¿Somos aquellos que fuimos conocidos por nuestra excelencia moral? ¿Por nuestra capacidad de discernir sabiamente ante los retos que se nos plantean? ¿Somos aquellos que se nota la sensibilidad de querer, sobre todo, agradarle a Él? ¿De construir vínculos cuando están rotos? Podríamos mencionar cada una de las virtudes que aparecen en el texto de Pedro. No olvidemos, si queremos participar de este reino, va a depender de cómo yo me tomo la vida cristiana. Porque en ese momento, cuando podamos cruzar, entonces nos encontraremos a nuestro Señor, al gran yo soy, para poderle servirle eternamente y para siempre. Pero ahora es el momento de entrenamiento, ahora es el momento de trabajarlo, ahora es el momento que tenemos que pasar una reválida. Y ese es el día que pasemos delante de su presencia. No perdemos de vista que los años que sigamos viviendo no nos nuble cuál es nuestro destino, pero también cuál es nuestro propósito. Y que el Señor nos bendiga esta mañana. Amén.